Hola muchachos, nuevamente su profe Rafa Cortina trayéndoles un tema interesante utilizando nuestra herramienta de GeoGebra. Recuerden que esta es una herramienta que nos permite hacer simulaciones para facilitar la comprensión de los conceptos matemáticos. En especial, hoy les quiero hablar sobre la parábola. Entonces vamos a tratar de entender cómo funciona la parábola, cómo se puede analizar, cómo se estudia, para que en el momento en que tengamos la necesidad de hacer la construcción de una parábola en hojas milimetradas o que tengamos que graficarla en cualquier espacio, cualquier plataforma, sepamos cómo orientarnos, cómo guiarnos con eso. Entonces vamos a tratar de comprenderlo a partir de aquí, de los deslizadores, ¿cierto? Tenemos unos deslizadores y recuerden que los deslizadores nos van a facilitar, digamos, la comprensión del concepto porque nos permiten manipular los espacios dentro de la gráfica, ¿ok? Entonces, tenemos un primer deslizador al que le vamos a llamar A, que va a tener un intervalo oscilante entre menos 10 y 10 y que tiene un incremento de 0,1. Ya les voy a ir explicando qué quiere decir eso dentro de la construcción de la fórmula de la parábola. Entonces aquí tenemos el primer deslizador A, creemos otro deslizador, le vamos a llamar B. También tenemos unos límites inferior en menos 10 y el superior en 10 con incremento en 0,1. Un tercer deslizador que llamaremos C, igualmente entre menos 10 y 10 con incremento de 0,1. y por último un cuarto deslizador al que le vamos a llamar T. Recuerden que la forma de cómo los deslizadores funcionan dentro de la gráfica en GeoGebra es estar asociados a una fórmula en especial. Entonces miren, A, B y C son coeficientes y en especial C, la parte, digamos, la parte fija de la fórmula, ¿cierto? Y vamos a trabajar con una parábola que abre sobre el eje de las X. Entonces vamos a darle. Bien, entonces luego de haber creado los deslizadores, lo que tengo que hacer es asociarlos a las fórmulas que corresponden. En este caso A, B y C se asocian a la ecuación de la parábola que abre en el sentido de las X, a la cual le vamos a definir así: X es igual a Y al cuadrado más BY más C. Esta es una parábola que abre hacia la derecha porque A es positivo. Si yo modifico la posición de A, ¿okay? Abre, si se pone un A negativo, abre hacia la izquierda, y si se coloca un A positivo, abre hacia la derecha. Y si ustedes se dan cuenta, a medida que yo modifico el A, el ancho de la parábola cambia, ¿okay? Vamos a dejarlo aquí en 1. Esa es la función de A, le da el ancho a la parábola. La de B la mantiene del mismo tamaño, pero lo que hace es ubicar o cambiar de ubicación el vértice. Recuerden que el vértice es el punto más bajo de la parábola, ¿ok? Lo dejamos en 1 como estaba. Y C representa el corte con el eje Y. Observe que si C vale 1, está cortando al eje, perdón, con el eje X.
y X vale 1 porque C vale 1. Si C vale 2, entonces corta la parábola en 2. Esa es la función de cada una de los deslizadores en este caso. Ahora, el deslizador T es un parámetro que me va a servir para definir digamos, el deslizamiento también del punto sobre el contorno de la parábola, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ya tenemos aquí la ecuación de la parábola que abre hacia la derecha. Ahora vamos a ir buscando todos los puntos. Entonces vamos a buscar el vértice, ¿cierto? Vamos a comenzar por la coordenada en Y. La coordenada en Y del vértice. Entonces eso se define con la fórmula. Yo le llamo Y sub B para definir qué es la coordenada en Y del vértice. Y eso se define con la fórmula Y sub B es igual a menos B sobre 2A. ¿Okay? Eso me da un valor de menos un medio, lo cual quiere decir que la coordenada en Y del vértice está a una altura de menos 0.5, es decir, está aquí en este espacio. ¿Ya? Es decir, de aquí a aquí donde está el punto del vértice hay 0.5 negativo. Y el X sub B, ¿cómo lo hallo? Dándole la oportunidad de que este valor se reemplace dentro de la fórmula y me obtenga el valor correspondiente a la coordenada en X de mi vértice. ¿Ok? Entonces miren lo que va a suceder. Miren lo que va a suceder. Le decimos X sub B, X sub B, X sub B es igual. Entonces le vamos a decir A, o sea, escribimos esta fórmula nuevamente, pero en vez de escribir Y, escribimos Y sub B. Le damos paréntesis aquí, Y, y le escribimos Y sub B. Eso lo vamos a elevar al cuadrado, porque así lo dice la fórmula, más BY, pero en vez de escribir BY, vamos a escribir Y sub B. Y más adelante le escribimos más C y le damos Enter a la fórmula y me genera un valor que dice 3/4. Es decir, que la coordenada en X del vértice está a 3/4. Es decir, 0.75 quiere decir que de aquí del 0 hasta aquí aproximadamente hay 3/4. Y le decimos entonces a GeoGebra que me dé la ubicación del punto X sub B, X sub B, Y sub B, y me está dando una posición definida. Una posición definida. X sub B. Y le digo, coma, Y sub B. Le voy a dar Enter y enseguida me define el punto B. Aquí está. Punto B. ¿Ok? Punto B. A ese punto B yo le voy a decir clic derecho, propiedades, y que me dé nombre y valor. Y observen lo que se genera. 0.75 que es el XB, el X sub B, y menos 0.5 la coordenada en Y. Listo, entonces ya tenemos eso definido. Ahora necesitamos conocer la distancia focal, es decir, cuánto hay de aquí del vértice hasta el foco. Esa distancia focal la podemos definir a través de esta fórmula. Escribimos distancia y le voy a colocar DF. Distancia focal. Eso va a ser igual, está definido en una fórmula que dice que eso es igual a 1 sobre 4A. Es decir, que la distancia que hay de aquí del vértice hasta el foco es de 0.25, es decir, un cuarto. Ahora, ¿qué quiere decir eso también? Que si aquí está el vértice,
la posición de la coordenada en X del foco es igual a la distancia que tiene la coordenada en X del vértice más la distancia focal. Por lo tanto, yo puedo decir que el foco, es decir, el foco tiene como coordenadas el X sub B, le voy a decir aquí X sub B, y que le sume la distancia focal, ¿ya? Que le sume la distancia focal, coma, esa sería la posición en X, es decir, repito, el foco debe quedar por aquí, debe tener lo que tiene el X del vértice más la distancia focal, X más DF, y le decimos coma Y sub B, le decimos aquí sub B y le doy enter, y enseguida el sistema me define la posición del foco. Ok, vamos a aumentarla un poco, vamos a desplazar la vista para que podamos ver. Ok, ahí está. Podríamos decirle también a F que me dé nombre y valor, clic derecho, nombre y valor, y me dice que las coordenadas del foco son 1, menos 5, y en efecto así está, 1, menos 0.5. Bien, ahora la directriz es una recta que en este caso va a estar paralela al eje Y que va a estar definida a una distancia igual a la que hay entre el vértice y el foco. Es decir, que en ese caso la recta que se define como directriz estaría a una distancia igual al X sub B, es decir, al X del vértice menos la distancia focal. Por eso yo voy a tener aquí una función que se va a llamar X sería igual a el X sub B menos la distancia focal. Y observen, cuando le doy enter, me define esta línea recta. Esta línea recta es a la que yo le llamo directriz. Vamos a cambiarle el nombre, en vez de decir que se llama S2, le vamos a decir que se llame directriz, para que la identifiquemos convenientemente. Ahí está la directriz. Voy a picar sobre ella, le voy a decir clic propiedades y le voy a dar un color verde para que la reconozcamos. Esa es la directriz. Bien, ahora ya tenemos todos los elementos prácticamente, ¿ok? Y solamente me faltaría el punto que voy a poner a deslizar sobre el contorno de la parábola. Ese punto lo voy a definir de esta manera. Lo voy a asociar con el parámetro t, ¿ok? Es decir, ese punto siempre va a tener una posición x, y, pero el x depende del y que tenga la altura de la parábola, y eso lo voy a asociar a la respectiva fórmula. Pero ¿cómo voy a hacer? Voy a decirle que el punto P se llama a t cuadrado. A t cuadrado más bt más c, y le voy a decir coma t. Bien, ¿por qué lo voy a manejar de esa manera? Y fíjense que apenas le di clic, se identifica el punto P ya en una posición determinada. Dice que el punto es 3,1, pero ¿por qué? Porque cuando y vale 1, que en este caso t reemplaza a la y, entonces en la fórmula de la parábola, es como si el t
que en este caso es igual a 1, fuera la y. Entonces si y vale 1, aquí tendríamos 1 al cuadrado 1, que multiplica a 1 sería 1 por 1, 1, más 1 por y, pero y reemplaza t que es igual a 1, 1 por 1, 1, y aquí hay un resultado ya que me había dado 1, hasta aquí llevo 2 y le tengo que sumar 1, 3. Por eso, al final, el punto se identifica con la posición 3,1. Voy a cambiarle de color aquí al parámetro t, le voy a decir clic derecho, propiedades, color, lo voy a colocar en rojo, y de igual manera al punto p le voy a colocar un color rojo para que se identifique con el parámetro t. Le voy a decir aquí clic, propiedades, color, y le voy a asignar rojo. ¿Okay? Repito, el punto P depende del parámetro t, y lo que hace es hallar el x, pero el x es la misma fórmula de la parábola que depende del parámetro t. Es decir, que en este caso le damos valor a t, y después que le demos valor a t, la misma fórmula se encarga de darme el valor del x. Así, cuando t vale 1, es decir, y vale 1, al aplicar la fórmula con el punto que se le asigne, da como resultado el valor de x, que en este caso es 3. Y observe que en la medida en que yo muevo el deslizador t, el punto se mueve en el contorno de la parábola. Entonces ahora miren lo que va a pasar. Para terminar de afinar todo esto que tiene que ver con la parábola, que en este caso es la que abre en el eje X, ya, y recuerden que abre en el sentido del eje X hacia la derecha porque A es positivo. El concepto de parábola dice que cuando usted tiene un segmento de recta que va aquí de F hasta P, ese segmento tiene la misma medida que el punto que va, que el segmento que va desde el punto P en forma perpendicular hasta la directriz. Entonces voy a crear una línea recta. Primero voy a crear una línea recta entre el punto F y el punto P. Esa línea recta yo le voy a decir que se vuelva invisible. Le doy clic derecho, propiedades, y le voy a decir que ese objeto se vuelva invisible. Pero me quedan los puntos P y F, que es por donde pasa la línea recta, para luego colocar entonces un segmento entre F y P. Si nos damos cuenta, me genera el segmento G, al cual le voy a decir propiedades, clic derecho, nombre y valor, y me está diciendo entonces que este segmento tiene de medida 3,59. Observe, bueno, vamos a cambiarle aquí un color, vamos a colocar color azul, clic derecho, color azul, y observe que aquí tengo una medida de 3,49. Vamos a borrar esto está de más aquí. Bien, observe que en la medida en que yo modifique el parámetro t, también se modifica este segmento. Bien, ahora voy a crear una recta perpendicular desde P, que sea perpendicular esa recta a la directriz. Voy a decirle aquí que genere una perpendicular desde P hasta la directriz. Me genera esa perpendicular. Ahora le voy a decir que me dé un punto de intersección entre esta perpendicular y la directriz. ¿Okay? Bien, listo, ya tengo este punto que es intersección y que lo necesito para generar el segmento desde aquí hasta P. Esa perpendicular se llama AY. AY le voy a decir que se convierta en invisible y que genere un segmento de recta entre el punto A y P. ¿Okay? Me generó el segmento I, y si usted se da cuenta, al segmento I le digo propiedades, clic derecho, le voy a decir nombre y valor, y tiene de medida 3,86, que es la misma medida que tiene de aquí del foco hasta P.
A este segmento le voy a cambiar el color, clic derecho, propiedades, vamos a colocarle el color azul y observe lo que va a suceder. Observe lo que va a suceder. Los dos segmentos están definidos, tienen su medida y lo que voy a hacer es modificar el parámetro T. Lo cambio y mire que aquí tiene 1.25, aquí tiene 1.25. Lo cambio, aquí en esta posición tiene 4.66 y esto tiene 4.66. Entonces observe, ya con este simulador que les he enseñado a crear, ustedes tendrán la posibilidad de analizar la parábola cuando abre hacia digamos hacia el sentido del eje de las X. Entonces, si usted quiere ver cómo se modifica la parábola, solamente tiene que deslizar cualquiera de los cuatro deslizadores, modificar cualquiera de los cuatro deslizadores. Recuerden que B simplemente modifica la posición del vértice. Observe, ok. El vértice cómo cambia, pero la parábola sigue siendo igual. Como el vértice cambia de posición, el foco también cambia de posición. Ahora, si yo modifico el parámetro T, simplemente estoy deslizando el punto sobre la parábola. Si modifico A, se modifica el ancho de la parábola y cambia toda la posición del foco, del vértice, de todos sus elementos, la directriz, etcétera. Y se modifica solamente, ¿ya?, en el sentido de izquierda a derecha, solamente eso. ¿Okay? Entonces ahí tenemos para estudiar lo que necesitemos y con base en eso mejorar nuestro proceso de comprensión. Espero que esto les haya caído bien como información y que la aprovechen al máximo. Saludos a todos.